Salir a la calle y mirar a todos los lados por miedo a un asalto, quedarse a trabajar hasta altas horas de la noche, entre otras situaciones relacionadas hasta incluso para el tema de los pagos que tenemos que hacer a nivel mensual de nuestro crédito o de préstamos que tenemos. Todo eso influye en nuestros niveles de estrés. Y justamente por esta razón y por el alto impacto del estrés en nuestra salud mental es que desde Tu Impulso Diario hemos querido abordar de una manera más intencional el tema del estrés. Y bueno, déjame y te comparto algunos datos que yo creo que van a ser de reflexión para ti y que ciertamente cuando yo los leí me impresionaron muchísimo. Y es que el estrés, como bien decíamos en uno de nuestros anteriores episodios, es considerada la mayor enfermedad de salud mental del siglo XXI, más bien la epidemia del siglo XXI. Y yo pienso que también se ha acrecentado luego de la pandemia. La pandemia tuvo un alto impacto en que los niveles de estrés incrementaran, pues hubo más razones de las cuales preocuparse y esto incidió de una manera significativa en toda la población a nivel mundial. Otro dato que llama mucho mi atención es que en República Dominicana se encuentra entre el top 5 de países de América Latina con mayores niveles de estrés en el ámbito laboral, al presentar las estadísticas de una encuesta realizada por Gallup a nivel mundial. También una docente universitaria, en uno de los artículos que estuve leyendo en mi búsqueda, en mi investigación periodística sobre el tema, dice que algunos de los factores que pueden desencadenar el estrés en el ámbito laboral hay varios, pero entre ellos se encuentra el ambiente laboral poco saludable, sobrecarga de trabajo, entre otros, los cuales vamos a ver de una manera un poco más ampliada a continuación en esta entrevista que vamos a tener ahora con nuestra querida psicóloga Larisa de Peña, quien es especialista en todos estos temas de salud mental y que también va a estar impartiendo nuestro primer taller, el primer taller de Tu Impulso Diario, que vamos a estar impartiendo el próximo sábado 12 de octubre. Va a ser un taller orientado y enfocado a herramientas para el manejo del estrés en el ámbito laboral. Yo les invito a que no se queden de que si, por ejemplo, se identifican con alguna de las situaciones que vamos a estar conversando a continuación, puedan apartar su cupo y ciertamente aprovechar todos estos conocimientos que Lari va a estar compartiendo con nosotros. Pero sin más conversación, señora, vamos a presentar a Lari, vamos a recibirla aquí en este video de Tu Impulso Diario. Bienvenida, Lari, bienvenida. Muchas gracias, Sara. Hola a todos, encantada de estar aquí. Para nosotros es un placer nuevamente recibirte en este espacio y bueno, continuar con el mismo tema que venimos trayendo desde el video anterior del estrés. En este caso vamos a hablar un poco más acerca del estrés en el ámbito laboral, pues es una problemática que vemos que nos está afectando mucho y no solamente aquí en el país, sino que a nivel mundial tiene un impacto significativo. Sin embargo, sí quisiera que pudiéramos recoger un poco del concepto del estrés para aquellos que quizás no han visto el video anterior y que quieran entender un poquito mejor este factor que se da en nuestras vidas de manera cotidiana. Sí. Bueno, el estrés es una reacción ante situaciones que consideramos que pueden ser retadoras o que demandan más de nosotros y por lo tanto lleva a romper con un equilibrio o exige más de lo que usualmente estamos acostumbrados. Entonces, el organismo reacciona en un modo de alerta. Cuando estos niveles se elevan o se mantienen durante mucho tiempo, puede ser algo significativo y que genere mucho malestar a la persona. Y la persona, bueno, ¿cómo más o menos pudiera manifestarlo en diferentes ámbitos, este tema del estrés? ¿Cómo uno lo puede ver como de manera un poco más tangible, de que ese está estresado, sí, por ejemplo? Realmente se ve de diferentes aspectos, tanto a nivel fisiológico, donde la persona tiene dolores musculares, por ejemplo, tiene dolores de cabeza, son muy frecuentes, migrañas, tiene problemas estomacales. Hay muchos reflejos a nivel físico, pero también a nivel psicológico. Cuando vemos las personas con mucha dificultad de concentración o que están muy agitados, muy irritables, son síntomas muchas veces de estrés. Wow. Y bueno, estos son síntomas con los cuales, bueno, si usted se identifica, me imagino que es un llamado de atención, ¿no? De que nuestros niveles de estrés están elevados. En el trabajo, Lari, uno vive diferentes escenarios que obviamente llevan a cualquiera a sentirse quizás estresados porque, por ejemplo,
iniciando por el más común y el que mayormente las personas tienden a coincidir cuando uno conversa, es el tema de la sobrecarga laboral. Entonces, ¿cómo tú ves esto? O sea, ¿cómo el estrés se manifiesta en este ámbito y cómo esto puede afectar también a nivel de productividad dentro de la empresa? Porque a veces pensamos, no, está bien la salud de la persona, pero esto también tiene una incidencia y un impacto muy importante en el ámbito productivo de la empresa también. Totalmente. Por eso cuando la persona está afectada a nivel de salud mental, eso tiene repercusiones en todo su entorno y también en la misma ejecución de tareas y el funcionamiento que tiene en el ámbito laboral. Hay muchas situaciones en este entorno que pueden hacer que muchas personas reaccionen con niveles elevados de estrés porque hay mucha demanda. Y hemos visto como en los últimos años cada vez crecen más las exigencias y toda esta mentalidad que hay mucho desarrollo y es muy positivo. Ahora, hay que ver siempre el equilibrio porque toda esa demanda, depende de cómo se gestione, puede estar generando esa sobrecarga. Wow, y ver también me hace pensar mucho lo que tú dices acerca de cómo luego de la pandemia se acrecentaron estos niveles de productividad de las empresas a propósito de la inactividad que para algunas representó esta temporada de pandemia. Para algunas fue muy fructífera, pero para otras representó un periodo como de pausa o de transición hacia otros modelos de negocio y demás. Entonces ahora están como disparadas para poder producir y compensar todas esas pérdidas que se vivió en medio de ese año de pandemia. Sí. Entonces, digamos que todo esto tiene como una influencia también directa o indirecta en el rendimiento tanto de las personas como también en su salud mental. Sí. Y bueno, ¿qué otros casos tú pudieras señalar que tú, o más bien ya como para verlo de una manera un poco más general, situaciones que han provocado un estrés anormal en tus pacientes, por ejemplo, en los pacientes con los que has trabajado, ya viéndolo de manera más general, porque se respeta mucho la intimidad de las conversaciones que has tenido con ellos, pero en función de esas retroalimentaciones que tú has tenido de diferentes pacientes, ¿qué escenarios han sido desencadenantes de un estrés anormal en el ámbito laboral? La manera en que la persona experimenta el estrés es la combinación de la situación que es detonante y cómo la persona lo percibe, cómo lo experimenta. Entonces, digamos que es una combinación de las características individuales, de cómo la persona vive, por ejemplo, la incertidumbre, el tiempo, el pronóstico, mezclado con la situación. Entonces, si escuchamos esto, de cómo la persona vive estos elementos, ya podemos ir viendo qué situaciones pueden ser detonantes. Por ejemplo, si se da un tiempo de entrega no realista a las capacidades de la persona a nivel humano, lo humanamente posible, o la cantidad de tareas que se piden para la persona, si no es compatible con el tiempo que te doy, por ejemplo. O digamos, influye mucho también la valoración que se da a mi rendimiento, porque también hay un factor de motivación. Si no veo motivación hacia la tarea, es más posible que sea difícil gestionarla. Wow. Eso es muy interesante porque hay muchas personas que ejercen liderazgo en diferentes empresas y que quizás no se dedican a algún espacio de tiempo para retroalimentar a los empleados, a parte de su equipo, y esto puede causar también un poquito de, no directamente en el momento, pero en el largo plazo la persona puede sentirse no valorada en su posición. Entonces, eso es muy interesante que tú menciones eso también. Y bueno, existen diferentes tipos de estrés, porque eso es algo que creo que todavía no hemos conversado bien. Más o menos cómo se manifiestan los diferentes tipos de estrés y hablar un poquito del burnout, que es algo como muy común también en estos años. Bueno, como hablábamos en el otro episodio, el estrés es una reacción natural. Tiene su función también, que es colocarnos en este modo de alerta para, si tengo que ejecutar una tarea, tener este rendimiento, tener esa velocidad de procesamiento mayor y poder llegar al resultado. Sí, porque pausa, quizás si no hubiéramos tenido niveles de estrés, aunque sean normales, no nos levantamos ni siquiera a grabar este episodio. O sea, algo incide el estrés también. Es un modo de supervivencia también. Exacto. Entonces, tenemos un estrés agudo, que es un estrés, digamos que momentáneo, transitorio, y tenemos una situación momentánea y se genera un momento de estrés y pasa. Ahora también tenemos estrés crónico,
que es ya cuando se mantiene en el tiempo, ya sea por diversas situaciones o una misma que está manteniéndose y está provocando más desgaste y los síntomas ya se ven a niveles más elevados. Ok, y ahí vemos ya los síntomas que tú mencionaste previamente Más marcados. de que los dolores de cabeza constantes, que los dolores musculares, que si el tema de problemas estomacales, entre otras manifestaciones que tiene el estrés. Y que en muchos casos hasta en la piel se evidencia. O sea, eso es una cosa muy... Problemas cardiovasculares, es de riesgo. Sí, he escuchado mucho también el tema de derrames cerebrales a raíz de situaciones constantes de estrés. Y vemos muchos jóvenes también que fallecen a corta edad y que a veces tú investigas la historia y realmente manejaban niveles de estrés anormales, ¿no? Que, o sea, desembocó en quizás un ataque, un paro cardíaco, lo que fuere, pero que tiene un trasfondo, ¿no? De esto, de estrés. Hemos visto varios casos ya así, y es un poquito como, wow, lamentable, ¿no? Sí. Que tan a corta edad también estén padeciendo estas dificultades y estos niveles de estrés. Hay una pregunta que yo tengo y es con relación al desgaste laboral. Ya esto es un nivel superior, ¿no? De estrés. ¿Y cómo lo vemos más o menos esto? Sí, como mencionabas, está el tema del burnout, que también está bastante común, por lo mismo que hablábamos de cada vez hay más exigencias y la persona se sobrecarga. Ya este síndrome involucra todo este conjunto de sintomatología a partir de la acumulación de este estrés y este desgaste en el ambiente de trabajo. ¿Cómo maneja el trabajador las situaciones en este ámbito? Y ya se mantiene en este periodo de tiempo que genera esta sintomatología, que involucra esa fatiga, agotamiento emocional, síntomas de depresión, ansiedad. Es muy común la irritabilidad en el trabajo, se ve menos motivación a realizar las tareas diarias. El contacto con los demás se ve afectado también, como me veo menos motivado a hacer las tareas, estoy irritable, también afecta a mis relaciones interpersonales. Entonces se ve toda esta sintomatología de manera marcada. Hay agotamiento mental, dificultades de concentración. Y como mencionábamos, esto afecta también en mi funcionamiento en el mismo trabajo y en las diferentes áreas de mi vida. Es transversal el impacto. Y bueno, ¿cómo tú manejas estos escenarios de estrés, Larisa, en tu caso? Y bueno, ¿qué herramientas también tú les recomiendas a nuestra audiencia tomar en cuenta para ellos poder trabajar este tema? Si se han sentido sobre todo identificados con esto que hemos venido conversando. Siempre estar alerta, sabiendo que podemos estar expuestos a estas situaciones, ver cómo me estoy sintiendo para tener cuidado con lo que hablamos de acostumbrarme al malestar, porque como mencionabas, hay muchos casos en que genera muchas consecuencias por mantenerse por un prolongado periodo de tiempo con estas situaciones. Entonces, siempre estar atento a cómo me estoy sintiendo y a partir de ahí identificar qué factores generan esas respuestas de estrés en mí con más frecuencia. Si es que, por ejemplo, hay muchas tareas a la vez, o el peso de las tareas, o que cuando tal superior me lo pide, o cuando involucra trabajo en equipo. Entonces ya yo sé cuáles son los factores que para mí representan una mayor demanda. Entonces ahí puedo tomar estrategias de cómo planificarme y gestionarlo. Por ejemplo, si la gran cantidad de tareas me pesa mucho, bueno, ahí yo tomo cómo manejar eso, si tengo que hacer horarios, por ejemplo. Vamos a ir viendo eso a mayor detalle también en el taller, pero digamos que ir reconociendo los puntos en que puedo hacer pequeños cambios. Reconocer los puntos en los que podemos hacer mayores cambios, señores. Con esto también despedimos este episodio y gracias, Larisa, por acompañarnos. De claro verdad. Que sí. Para nosotros siempre es bueno poder escuchar de estos temas y pues les reiteramos la invitación a nuestro próximo taller acerca de manejo del estrés en el ámbito laboral. Este se va a desarrollar, como bien les comentaba, el próximo sábado 12 de octubre de 9 a 11 de la mañana. Va a ser totalmente virtual, pero ahí vamos a tener un espacio ampliado para poder compartir todas estas herramientas que yo sé que van a ser de muchísimo provecho, tanto para ustedes como para mí, porque al final seré participante. Larisa será nuestra maestra en este primer taller. Así que mucho ánimo, mucho amor y hasta la próxima, tripulantes de Tu Impulso Diario, con destino al éxito.